Fue idea de mi mujer ir al tianguis ese domingo, como casi todo lo que terminábamos haciendo los fines de semana. Llevábamos 3 semanas en el departamento y las paredes seguían peladas. Ella decía que en un lugar sin nada colgado no se siente hogar sino bodega, y pues sí, tenía razón. Así que el domingo de septiembre nos fuimos al tianguis que se arma los fines de semana alrededor del Mercado Juárez, en el centro de Monterrey. Ese mercado tradicional sobre la calle Aranberry, que los domingos desborda hacia las calles cercanas, con puestos de antigüedades, ropa usada, herramienta y cosas que alguien decidió vender sin dar muchas explicaciones. Yo iba con la idea de encontrar algo para la sala, e iba a ver qué es lo que encontraba. Llevábamos como una hora, dale que dale entre los puestos, cuando la vi detenerse. Estaba frente a un puesto del fondo, con esa postura suya de cuando algo le llama la atención, quieta, con la cabeza ligeramente ladeada. Me acerqué para ver qué había encontrado. Era un espejo grande, de unos 80 centímetros de alto, por 60 de ancho, recargado contra una caja de madera, entre un aparador viejo y unas lámparas tronadas. El marco era de madera tallada con un detalle que no supe ubicar en ningún estilo específico. No era colonial, no era nada reconocible, solo viejo. De ese viejo que se acumula en capas y se nota nada más con verlo. El vidrio estaba perfecto, sin rayaduras, sin manchas, con una claridad que no tienen los espejos baratos de tienda. Me late, dijo ella sin voltear. Lo miré, era bonito, había que reconocerlo. El tipo de pieza que en cualquier tienda de decoración del centro de Monterrey costaría un ojo de la cara, y que ahí en el tianguis estaba prácticamente regalada. Le pregunté el precio al vendedor, un señor ya de la tercera edad, con sombrero y manos de quien ha jalado cosas toda su vida. Dijo un número que me pareció bastante chistoso para lo que era el espejo. ¿De dónde viene?, le pregunté. De un remate en la colonia Independencia, dijo. Los dueños querían deshacerse de él todo así rápido, es lo que nos estaba diciendo. El señor nos echó un ojo a los dos con una pausa que en ese momento no le di mayor importancia, pero que después, cuando empezó todo lo que empezó, recordé varias veces. Lo que les pude decir, dijo, es que en la casa donde estaba, no lo tenían colgado, lo tenían guardado, con la cara hacia la pared. ¿Y eso por qué?, le pregunté. Eso no lo dijeron, joven. Debía haber insistido, debía haber dejado el espejo donde estaba y seguir caminando para el siguiente puesto. Pero ella ya lo había decidido con esa mirada suya, que en 4 años de andar juntos ya sé perfectamente lo que significa. Así que pagué, lo envolvimos en el papel que el señor nos dio y lo cargamos hasta el coche que habíamos dejado sobre la avenida Juárez. Lo acomodé en el asiento trasero con cuidado, recostado, con la cara hacia arriba, y salimos rumbo a Obispado por avenida Juárez hacia el poniente. Ella iba en silencio viendo por la ventana, lo cual no me extrañó porque así es ella cuando está contenta con algo que encontró. Se queda calladita, saboreándolo. Fue en el semáforo de Juárez cuando avenida Pino Suárez que noté algo muy raro. Miré por el retrovisor para checar que el espejo no se hubiera corrido con el frenado. El espejo estaba en su lugar, recostado en el asiento trasero como lo había puesto, pero en el vidrio, en el reflejo que daba el ángulo, debería mostrar el techo del coche, pero había otra cosa. Me veía a mí de frente, como si el espejo estuviera parado derecho y yo estuviera plantado frente a él. Mi reflejo me miraba directamente desde el asiento trasero, con una expresión que tardé un momento en procesar, porque era mi cara. Sí, pero no era mi expresión, era algo más quieto, más fijo. De esas miradas que te incomodan, sin que puedas explicar el por qué. El semáforo cambió a verde. Aparté los ojos del retrovisor y aceleré. No le dije nada a mi mujer, pero las manos en el volante no estaban del todo firmes el resto del camino, y en ningún momento volví a mirar el retrovisor.
Cuando llegamos a nuestro hogar, esa misma tarde lo colgamos en la sala. Ella eligió la pared frente al sillón, la que daba hacia la ventana que miraba hacia el centro del obispado. Dijo que ahí recibiría bien la luz de la mañana y que haría el cuarto más grande visualmente. Yo puse los clavos sin decir nada de lo que había visto en el retrovisor, porque a la luz del día y con el espejo ya colgado en su lugar, me pareció una tontería mencionarlo. Era un espejo bonito. En la pared de la sala se veía exactamente como ella había imaginado. Cenamos, vimos algo en la tele y nos fuimos a dormir como cualquier domingo. Fue pasada la medianoche cuando me desperté. No supe qué me despertó. No fue ruido. No fue ella moviéndose. No fue ninguna de las razones habituales. Simplemente abrí los ojos con esa claridad repentina de quien no estaba en un sueño profundo. Me quedé quieto escuchando. El departamento en silencio. El ruido lejano de algún coche en las calles empinadas. Ella dormía a mi lado. Todo normal. Me volteé hacia el otro lado para seguir durmiendo y fue allí entonces cuando vi la luz. Era un reflejo. Venía de la sala donde habíamos colgado el espejo y llegaba por el pasillo hasta el cuarto, como una franja delgada de luz que se movía levemente, con esa ondulación de algo que refleja una fuente de luz en movimiento. El problema era que en la sala no había ninguna fuente de luz. Las ventanas de la sala daban hacia el cerro y las calles de arriba no tenían el suficiente tráfico para mostrar esa luz constante. Y la luz que llegaba no era blanca de los faros de coches, sino algo más amarillo, más cálido, del tipo que produce una vela o una lámpara incandescente. Me levanté, caminé por el pasillo hacia la sala sin encender ninguna luz, siguiendo esa franja de reflejo que venía del espejo. Cuando llegué al umbral de la sala me detuve. El espejo en la pared estaba reflejando algo que no estaba en la sala. No el cuarto vacío con sus muebles nuevos y sus paredes recién pintadas. Lo que el espejo mostraba era diferente. Una habitación oscura con una fuente de luz cálida que yo no podía ver directamente porque estaba fuera del ángulo del reflejo, con muebles que no eran los nuestros y paredes que no eran las paredes de nuestro departamento. El reflejo en el espejo mostraba otro lugar. Me quedé parado en el umbral sin entender qué es lo que estaba pasando allí. Luego encendí la luz de la sala. El espejo volvió de inmediato el reflejo correcto. El cuarto con sus muebles y sus paredes, y yo parado en el umbral con cara de no haber dormido bien. Apagué la luz y volví a la cama. No desperté a mi mujer toda esa noche, pero esa noche no volví a dormir nada. Durante los primeros días después de colgar el espejo, ella no dijo nada raro, o al menos no dijo nada que yo conectara con lo que había visto esa primera noche. Hablaba del espejo con la misma satisfacción de quien encontró algo bonito en el tianguis y le quedó perfecto en la pared. Lo mencionaba cuando invitábamos a alguien al departamento, que si lo habíamos encontrado en el tianguis del Mercado Juárez, que si el marco era de madera tallada original. Yo escuchaba y asentía y no decía nada de la noche de la sala. Fue el cuarto día cuando noté el cambio. Ella dejó de sentarse en el sillón frente al espejo. No lo dijo explícitamente. No anunció que el sillón ya no le gustaba ni que preferiría otro lugar. Simplemente empezó a sentarse en el sillón del otro lado, el que le daba la espalda al espejo, con esa naturalidad de quien hace algo sin querer reconocer por qué lo hace. Lo noté, pero no le dije nada. Al séptimo día me preguntó algo mientras desayunábamos. «¿Tú lo has visto diferente?», dijo ella. «¿Qué cosa?» «El espejo. ¿Lo has visto diferente alguna vez?» Estaba sentada con la taza de café entre las manos sin mirarme directamente, con ese tono de quien pregunta algo que lleva días queriendo preguntar y que finalmente suelta porque ya no puede cargarlo solo. «¿Diferente cómo?», dije. «No sé exactamente. A veces cuando paso por la sala, siento que el reflejo no es inmediato, como si tardara un momento en aparecer. Y una vez, nomás una, vi algo en el reflejo que no correspondía al cuarto.
Me quedé callado un momento. ¿Qué viste?, le dije. Ella me miró y me dijo: una figura. Estaba de espaldas parada en el centro del reflejo. No en el cuarto, sino en el espejo que mostraba adentro, como si el espejo mostrara otro lugar. Solté el café despacio sobre la mesa y le dije: ¿cuándo fue eso? Antier, de noche. Me levanté por agua y pasé por la sala. Antier eran 2 noches después de lo que yo ya había visto. Le conté lo de la primer noche, el reflejo diferente, el cuarto que no era nuestro cuarto, la luz cálida que no tenía fuente visible. Nos quedamos en silencio los dos durante un momento con el café enfriándose en las tazas. ¿Lo quitamos?, le dije a ella. Lo pensé. Dame unos días, dije, aunque no supe bien qué iba a hacer en esos días. Fue la respuesta más estúpida que he dado en 4 años de estar con ella. 3 noches después pude verla. Eran las 2 de la mañana. Me había levantado al baño y en el camino de regreso al cuarto, pasé por el umbral de la sala sin detenerme porque ya había aprendido a no mirar hacia el espejo de noche. Esa noche miré, no sé por qué, instinto o curiosidad, mal gestionada, lo que sea. El caso es que giré la cabeza hacia el espejo al pasar y lo que vi me clavó los pies en el suelo. La figura que ella había descrito estaba ahí, de espaldas en el centro del reflejo, en ese otro cuarto que el espejo mostraba y que no era nuestra sala. Era una figura humana, de complexión delgada, con ropa oscura que no pude distinguir bien por la poca luz del reflejo. No se movía, estaba completamente quieta, parada en el centro de ese espacio que no existía en nuestro departamento, pero que el espejo mostraba en una claridad que no dejaba lugar a dudas. Me quedé mirando durante lo que calculé como 10 segundos. Luego la figura se movió. No caminó, no giró. Se desplazó hacia el lado derecho del reflejo, con una lentitud que no correspondía a ningún movimiento humano ordinario, sin doblar las rodillas, sin el movimiento natural de los brazos, como si se deslizara sobre una superficie que yo no podía ver. Y antes de desaparecer del ángulo del espejo, en el último segundo en que estuvo visible, giró la cabeza hacia mí, no hacia el centro del reflejo, ni hacia ningún punto dentro de ese otro cuarto, hacia mí, hacia el umbral donde yo estaba parado, con una precisión que significaba que sabía exactamente dónde yo estaba, aunque yo estuviera del otro lado del espejo. Encendí todas las luces de la sala. El reflejo volvió a ser el correcto. La sala, los muebles. Yo parado en el umbral, con las manos que no estaban del todo firmes. Desperté a mi mujer, le conté lo que había visto mientras ella me escuchaba sentada en la cama con esa expresión de quien ya esperaba escuchar algo así. Cuando terminé dijo una sola cosa: mañana lo quitamos, esta vez no pedí más días. A la mañana siguiente lo descolgamos antes del desayuno. No hubo discusión ni proceso largo de decidirlo. Yo lo descolgué de la pared, ella sostuvo el cable desde atrás para que no cayera y lo pusimos recostado en el suelo de la sala, con la cara hacia abajo, hacia el piso, igual como los dueños anteriores lo habían tenido en la casa de la colonia Independencia antes de venderlo. Con la cara hacia abajo el departamento se sintió diferente de inmediato. No de manera dramática, más sutil que eso. Como cuando el aire de un cuarto cambia, cuando alguien sale y uno lo nota sin saber exactamente qué cambió. El problema era qué hacer con él. Tirarlo a la basura nos pareció mala idea desde el principio. Ninguno de los dos quería que algo así terminara en un contenedor de la colonia, donde cualquiera podía encontrarlo y llevárselo a su casa sin saber lo que traía. Lo de regalarlo ni se discutió. Mi mujer
llamó a su tía, una señora que vive en la colonia Mitras, norte de Monterrey, que tiene fama familiar de saber de este tipo de cosas, de esas personas que en cada familia mexicana existe y a quien se llama cuando algo no tiene explicación ordinaria. La tía vino esa misma tarde. Era una mujer de unos 60 años. Cuando ella entró a nuestro departamento y vio en el departamento el espejo recostado en el suelo, con la cara hacia abajo, y dijo sin preámbulo: «Qué bueno que lo voltearon hacia abajo, ¿eh?». Lo examinó sin tocarlo. Caminó alrededor, agachándose para ver el marco desde diferentes ángulos. «¿Dónde lo compraron?», nos dijo. Le respondimos lo del tianguis del Mercado Juárez, lo del vendedor, lo de que venía de un remate en la colonia Independencia, lo de que los dueños anteriores lo tenían guardado con la cara hacia la pared. La tía sintió como quien escucha una historia que ya conoce el final. «Este espejo no se tira y no se vende», dijo. «Lo que está dentro necesita un lugar donde quedarse, pero no puede ser un lugar donde viva gente». «¿Qué está dentro?», le dije. Ella me miró. «Algo que lleva mucho tiempo atrapado. Los espejos viejos acumulan lo que ven, y este vio cosas que no debía ver durante suficiente tiempo para que lo que vio se quedara adentro sin poder salir. ¿Y qué hacemos con él entonces?». La tía nos dijo lo que había que hacer. Esa noche fuimos a los 3 al Cerro del Obispado. Subimos por el camino que lleva al Museo Regional de Nuevo León, que ocupa el antiguo Palacio Episcopal en la cima del cerro, y encontramos un punto apartado del camino principal, donde la tierra era suelta entre las rocas del cerro. La tía había traído sal, incienso y una pequeña veladora. Enterramos el espejo en la cara, hacia abajo, a suficiente profundidad para que nadie lo encontrara caminando por ahí. La tía rezó algo en voz baja mientras el incienso ardía y la veladora iluminaba las rocas del Cerro del Obispado, con esa luz pequeña y quieta que se veía ridículamente frágil contra la oscuridad de la noche regiomontana. Cuando terminó nos dijo que podíamos irnos. Bajamos sin hablar mucho. De regreso en el departamento de Obispado, con la pared de la sala vacía donde había estado el espejo, los dos nos quedamos parados un momento mirando ese espacio rectangular, más claro que el resto de la pared, la huella de algo que ya no estaba. «¿Crees que funcionó?», le pregunté a ella. Me miró. «La siguiente vez que encontremos algo bonito en el tianguis», dijo ella, «te juro que preguntamos más antes de comprar». No respondí eso porque tenía toda la razón del mundo. Esa noche dormí de corrido por primera vez desde que habíamos colgado el espejo en la sala, y en ningún momento me levanté a ver si la pared vacía mostraba algo que no debería estar ahí, aunque la verdad, por si acaso, dejé la luz del pasillo encendida toda la noche.